Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco que nos acompañes nuevamente puntual a tu cita de salud en tu programa Corpus. Como te lo mencionamos en todas las emisiones, Corpus, un programa dedicado a la salud que esperemos que para ti y tu familia sea de vital importancia. Y bien, en esta ocasión el tema del día. Sabemos que Baja California en los últimos años se ha vuelto punta de lanza en procedimientos bariátricos, es decir, cirugías para pacientes que requieren perder peso. Esto ha hecho que los procedimientos sean más comunes, haya mayor cantidad de grupos quirúrgicos que lo están ocasionando y mucho mayor cantidad de personas favorecidas con este tipo de procedimientos. Sin embargo, ya han pasado años desde que ha iniciado este procedimiento quirúrgico y algunos de los pacientes tienen alguna queja o complicación en este tipo de procedimientos al someterse. Y te hablo de pacientes que se sometieron a una cirugía, pasó el tiempo y volvieron a aumentar de peso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se someten a una cirugía, pierden peso y algunas personas pueden volver a subir de peso incluso estando operadas? En esta ocasión tenemos invitado al especialista, al doctor Marcos Ariñana, reconocido cirujano bariatra y maestro en cirugía estética de la localidad. Doctor, un placer que nos acompañe esta tarde en el programa. Muchas gracias por haberme invitado. Pues sí, como mencionas, el tema del día de hoy es muy importante porque el auge que ha tenido la cirugía bariátrica, pues estos últimos 15 años más o menos, y sobre todo aquí en Baja California, que es un estado pues, que tenemos la frontera y que el turismo médico es algo muy importante, sobre todo en Tijuana, aquí en Mexicali. La cantidad de procedimientos que se hace pues es una cantidad exagerada, ¿verdad? Hay mucha gente que se ha sometido ya a procedimientos y que ya tiene pues más de 5 años, 7 años, incluso 10 años con el procedimiento. Dentro de los procedimientos que más comúnmente se hacen, el que ha agarrado más fuerza últimamente es la manga gástrica. La manga gástrica ya más o menos aquí en la localidad tiene 10 años que se está haciendo. Y en Estados Unidos se acaba de aprobar hace 2 años por la FDA. Antes no era un procedimiento que se hiciera en Estados Unidos regularmente. Lo que se hacía era el bypass. Dentro de los procedimientos, nada más existen de 2 tipos. Son los procedimientos restrictivos y los malabsortivos. Los procedimientos restrictivos son la banda, el balón y la manga. Y los procedimientos malabsortivos pues son los diferentes tipos que tenemos de bypass, como es el bypass convencional en Y de Rux, el mini bypass gástrico y el switch duodenal que se llama. La manga gástrica, lo comento porque ahorita es el de los más comunes, nace del switch duodenal. El switch duodenal se llevaba a cabo en 2 tiempos, más o menos hace como 30 años que se inició. Un cirujano llamado Rubino en Estados Unidos hacían primero una manga. Antes no había cirugía laparoscópica como ahora, entonces lo que hacían primero, en la primera etapa, hacían una manga gástrica para posteriormente reintervenir al paciente para hacer una derivación completamente agresiva en donde a partir de la porción más baja del intestino delgado hacia arriba la subían y dejaban un intestino muy corto, ya pegado a lo que era la manga, pegado pues por decirlo así, ¿verdad? Entonces dejaban un intestino muy corto y esto pues provocaba una pérdida de peso impresionante en los pacientes. Pero veían que era un procedimiento muy agresivo, el paciente quedaba con diarrea, quedaba con muchos problemas metabólicos incluso y malabsortivos, pues porque ahora sí no absorbía la grasa ni el azúcar, pero tampoco absorbía nada más, casi se iba todo directo, ¿no? Y el paciente tenía una diarrea muy importante, entonces se deshidrataban, perdían mucho peso, pero también se descompensaban de una manera muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empiezan a ver? Empiezan a extender un poco el periodo en que lo reintervenían y veían que simplemente con la manga gástrica, que antes no le llamaban así, no era únicamente una gastrectomía vertical, los pacientes empezaban a perder peso y tenían también, al principio no estaba tan estudiado, pero también tenían un componente metabólico muy importante después de la cirugía, que ahora ya se ve
pues que con la manga gástrica el resultado que tenemos es muy similar a veces al bypass gástrico en cuanto a lo metabólico, que ahorita vamos a hablar más profundamente de ello. A grosso modo, para que nos entienda la gente, cuando hablamos de dos procesos, uno nos mencionaba restrictivo y otro malabsortivo. ¿Qué entendemos como, cuál es la diferencia? Ok, cuando yo digo que un procedimiento es restrictivo es porque va a producir restricción. Una manga gástrica, si tenemos una bolsa de 100 litros, la vamos a reducir a una bolsa de 20. Ok, es en cuanto a tamaño, nada más nuestro paciente come menor cantidad. Única y exclusivamente. El paciente se puede comer una ensalada de espinacas con tomate y todas las vitaminas y minerales que tiene esa ensalada las va a absorber. Únicamente pues que no se va a comer un plato grande de ensalada, se va a comer un plato pequeño de ensalada. Y con los procedimientos malabsortivos, el paciente deja de absorber el azúcar y deja de absorber las grasas, pero también deja de absorber el hierro, el calcio y la vitamina D, que son componentes muy importantes que tenemos que tener en nuestra dieta, pues para poder tener una salud ósea adecuada, para poder tener una sangre también, pues ahora sí que adecuada, ¿no? Porque el hierro se deja de absorber. Entonces, es por eso que mucha gente se orilla más a hacer la manga gástrica, porque es un procedimiento un poco más benévolo que el bypass. Que los dos tienen la característica que nuestro paciente busca, perder peso y mejorar sus condiciones de salud, mejorar las enfermedades que pudiera llegar a tener. Así es. Últimamente se ha visto y hay mucha controversia y hay muchos grupos, hay grupos de cirujanos que se dedican a esto en todo el mundo, que están a favor de la manga gástrica, y hay otro grupo pues que está en contra de la manga gástrica, como todos los grupos. Hay un grupo muy fuerte en donde está un tipo de bypass gástrico que se llama el mini bypass gástrico, que es un procedimiento muy bueno también. Es un procedimiento incluso que se puede hacer en pacientes que ya tuvieron manga y que ahora están buscando otro procedimiento porque con la manga se estancaron o algo pasó. Entonces buscan un procedimiento, una conversión para seguir perdiendo peso. La manga gástrica de inicio en pacientes que tienen mucho peso es lo que se debería hacer. Antes se recomendaba la banda gástrica, pero la banda gástrica es un procedimiento restrictivo también, pero nos da muchos problemas. Muchos problemas, ¿por qué? Porque es un pedazo de plástico que yo tengo que ir a poner alrededor del esófago y las complicaciones que eso nos puede dar son muchas. Entonces es preferible hacer un procedimiento como la manga gástrica, que es restrictivo también, es un procedimiento rápido, sencillo, que le va a condicionar al paciente que pesa, por ejemplo, más de 250 kilos, bajar rápidamente peso para así ya después, si el paciente se llegara a estancar, poder tener la posibilidad de convertirlo a un procedimiento malabsortivo que nos va a permitir que el paciente baje aún más de peso y llegue a su peso ideal. Muy bien. Pues estamos hablando de procedimientos quirúrgicos para perder peso y la ganancia posterior a estas. Vamos a una pausa y regresamos. Un cuerpo sin sobrepeso no es cuestión de belleza, es cuestión de salud. El Dr. César Medrano es tu mejor opción para bajar de peso, desde una dieta hasta una cirugía. Los tratamientos pueden ser plan alimentario, bypass gástrico, banda gástrica y balón intragástrico. No lo olvides, el Dr. César Medrano es tu mejor opción. Estamos de regreso en tu programa Corpus y tenemos invitado al médico cirujano bariatra Marcos Ariñana y maestro en cirugía estética, hablándonos de procedimientos quirúrgicos y ganancia de peso posterior a estos. ¿Qué tan común es esto? Y lo vemos, el paciente llegó con todas las ganas, llegó con todo el ímpetu, pasó por las pruebas previas, exámenes, entrevista con el cirujano, realizan su procedimiento, empieza a bajar de peso y posterior a esto viene la ganancia de peso. El paciente dice, me estanqué, o el paciente dice, empecé a aumentar peso de nuevo. ¿Es común que suceda esto? Sí, es muy común que se da sobre todo con la manga gástrica. También se ve en pacientes que tienen bypass gástrico y en mini bypass. En todos los procedimientos
podemos ver que el paciente llega a cierto punto después de varios años que está operado y llega a una meseta en la cual se estanca o en la cual empieza a fluctuar subiendo, bajando, subiendo, bajando. Hay pacientes que se estancan y ahí quedan y les va muy bien, pero hay otros pacientes que de repente suben, de repente bajan. Hablar con una persona acerca de sus hábitos alimenticios es algo muy delicado, es algo que ninguna persona nos dice al 100% exactamente qué hacen. Ya, si esto no estuviera así, no estuvieran descritos en el DSM-4, ¿verdad? O DSM-5, no sé, porque son trastornos que la gente padece. Entonces sí es muy delicado a veces y a veces la gente no se atreve a decirnos si en realidad no está haciendo lo que uno les está indicando y por eso se está viendo en su peso. La mayoría de las veces el tema de la reganancia de peso con este tipo de procedimientos, recordemos que el procedimiento es únicamente un instrumento que el paciente va a utilizar. ¿Para qué? Para perder todo el peso que el paciente quiera. Si el paciente no quiere perder peso y el paciente se decide o se empeña en que va a comer lo que él quiera, pues ahí tenemos el resultado. Y más o menos en el 95% de las ocasiones se debe a esto. Sí, hay una encuesta ya muy grande de más de 2,000 pacientes, en donde casi siempre cuando se le pregunta al paciente que sí qué come, la respuesta es nada. Pero nada puede ser de más o menos como 15 artículos diferentes, una barra de granola, dos botellas de refresco de bote, unas galletas, unas papitas, en fin, dulces, chocolates, muchos artículos que el paciente come inconscientemente incluso. No se alcanza a dar cuenta él que lo está consumiendo. No se dan cuenta, ¿por qué? Porque si usted le pregunta a alguien, si tú le preguntas a alguien, ¿qué comiste de que te levantaste a las 11 de la mañana? Porque me dicen, no me desayuné nada. No, pues nada. Pero alguien que lo vea, te comiste un pedazo de pan dulce, te tomaste una soda. O sea, la gente no transforma lo que se come, lo poquito que se está comiendo como algo real, pues como que se comieron algo de veras. Hasta que se sientan y se comen ya sus tacos de guisado o sus 2 huevos, o sea, eso ya lo toman como un desayuno real. Pero lo otro pequeño, a la que la gente comúnmente menciona como fue una probadita, es poquito, minimizan. Exactamente, eso no, y en realidad pues ya se comieron como 1,000 calorías antes de desayunarse. Entonces, es lo que tenemos que concientizar al paciente, previo a proponerle, porque, o sea, primero, si el paciente llega y ya hubo una reganancia de peso, hay que retomar otra vez la dieta, hay que retomar otra vez qué es lo que está haciendo el paciente, si está yendo con un nutriólogo, si está siguiendo en realidad todo lo que se le está diciendo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque previo a decirle al paciente que requiere otro procedimiento, necesitamos hacer el intento por tratar de utilizar el instrumento que el paciente ya tiene, sea una manga gástrica o sea un bypass, en sus varias modalidades. Entonces, si ya vemos que, por ejemplo, con la manga gástrica, el paciente, a pesar de que está llevando estrictamente el plan, no baja de peso, entonces ahora sí le podemos proponer convertir esa manga gástrica en un procedimiento malabsortivo que le va a ayudar a llegar hasta su meta final. Y hablando de esto, entonces nos aclaras que un alto porcentaje de los pacientes que se sometieron a una cirugía bajaron de peso y posterior a esto volvieron a aumentar de peso, que es ocasionado por una mala alimentación, que el paciente no está cuidando su alimentación, está cayendo en vicios nuevamente. Así es un 25% más o menos de la población que se somete a la cirugía. Y al final, pues el paciente es el que tiene en realidad la respuesta, ¿verdad?, a cuál es el motivo por el cual está reganando el peso. Algo que comúnmente dentro de las justificaciones o lo que mencionan los pacientes, ellos lo habían visualizado el someterse a una cirugía y perder peso, mas nunca habían visualizado que podrían volver a tener esto y empiezan a buscar culpables o qué está pasando. Y algunos de ellos piensan y lo externan, doctor, mi cirugía no fue igual que la de los demás, o que puedan llegar a pensar, y como lo refieren, me dejó un estómago muy grande que está haciendo que nuevamente esté comiendo mucho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Todos los pacientes quedan con el mismo tamaño de estómago? A unos, porque dicen, a mí me quitó más que al otro. ¿Existe algún estándar en las cirugías?
Claro que sí. De hecho, incluso hay pacientes que dicen, doctor, no me quite tanto. ¿Sí? Entonces, eso es imposible. El estándar ya está dado, siempre se usa una bujía o una sonda de diferente calibre que varía del 45 al 47 French, depende del cirujano que lo utilice. Todas estas sondas se utilizan ¿para qué? Para poder calibrar el diámetro final del estómago. ¿Por qué? Porque nos tenemos nosotros que guiar a través de esa sonda. Entonces, a cualquier paciente que se someta a la manga gástrica tiene que quedar exactamente del tamaño de la sonda. Incluso en un mini bypass gástrico, que se hace una pequeña manga también para poder hacer el bypass, también se tiene que calibrar con una sonda. ¿Para qué? Para que quede del tamaño, y todos los pacientes son exactamente del mismo tamaño. Pero, ¿qué es lo que pasa? La pregunta que todos los pacientes hacen: doctor, ¿es cierto que el estómago crece? Pues no, si en realidad si nos creciera el estómago, pues seríamos como las lagartijas, ¿no? Y yo ya tendría una que otra extremidad ya extra. Pero no es así. El estómago es un músculo, pero ese músculo, al cortarlo, se provoca fibrosis de uno de los extremos. Una cicatriz. Entonces, una cicatriz, exactamente. Entonces, una cicatriz es algo duro que muy difícilmente se va a tender a dilatarse. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer el estómago sería dilatarse, pero lo que se dilata más comúnmente es el esófago, que es la porción previa del aparato digestivo al estómago. Entonces, si el paciente empieza a comer un poco de más, va a ser imposible que entre todo el alimento al estómago, porque es un estómago muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Se empieza a dilatar un poco el esófago, que es la entrada previa al estómago. Y nos sirve como una cámara previa para que se guarde más alimento. Exactamente. Está muy interesante el tema. Vamos a una pausa y regresamos con él. Estamos de regreso en el bloque final de tu programa Corpus con el invitado, el cirujano bariatra Marcos Sariñana, hablándonos de la reganancia de peso en pacientes que se han sometido a una cirugía. Doctor, pues nos deja, y me gustaría recalcar algunos puntos que nos dejen claro, que un alto porcentaje de los pacientes que se han sometido a una cirugía pueden aumentar de peso, que lo más común es que el paciente sea porque no llevó a cabo su plan de alimentación de manera adecuada, y que empiezan a tener esa ganancia a través de cosas que no se alcanza a dar cuenta. Nos menciona también que no se les deja a un paciente más estómago o menos estómago, que se utilizan medidas previas a través de algunos dispositivos, en el cual deja el estómago del mismo tamaño para los diferentes pacientes, y que el estómago, al ser sometido a un procedimiento quirúrgico, existe una sección previa que es el esófago, que puede engrosarse y puede hacer que el paciente esté tolerando mayor cantidad de alimento. Es correcto. Ahora bien, ya nuestro paciente ya nos dijo, ok, a lo mejor fue la mala alimentación, a lo mejor es que ya dilaté el esófago, no sé qué sea, doctor, pero había perdido 50 kilos y ya gané 20. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué opciones tiene? Bueno, como ya te había comentado, la primera opción es retomar la dieta, hacer un análisis profundo de qué es lo que está haciendo el paciente, qué es lo que no está haciendo también. Y ya si vemos que el paciente está haciendo todo y que por cuestión metabólica ya del paciente no se está reganando, no se está perdiendo el peso adecuado, el peso que el paciente quiere, lo que se tiene que hacer es un nuevo procedimiento. Si tenemos ya la manga gástrica, tendríamos que convertirlo a un procedimiento malabsortivo, como es el mini bypass gástrico, que esa al momento es la mejor opción para todos los pacientes que tienen manga gástrica.
Sí, que es más o menos el 25% de pacientes del total global que puede llegar a tener una mala pérdida de peso. Sí me gustaría aquí hacer una pequeña interrupción para que nos entendiera la gente. Entonces, el paciente que tiene manga gástrica, en el cual manga gástrica, entendámoslo, como nada más se cortó el estómago, se dejó más pequeño. Así es. Cuando se sometieron a una manga gástrica, se hizo el estómago pequeño y aumentaron de peso, la segunda opción es hacerle el mini bypass gástrico. Y en lo que se hace es, ya tienen la manga, ya tienen el estómago pequeño. Ya tienen la manga, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cortar completamente el estómago. ¿Sí? El estómago ya estaba pequeño, entonces lo cortamos completamente. Y vamos a seguir la continuidad del intestino, 2 metros hacia abajo del intestino. Una vez llegando a los 200 centímetros, esa porción de intestino la vamos a subir al estómago que acabamos de cortar para ahí pegarla, y eso no lo vamos a brincar, por eso se llama bypass, es un puente que hacemos de 2 metros, ¿sí? De la porción inicial del estómago a 2 metros hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Esa comida se va a brincar 2 metros de intestino, no va a pasar por ahí. Entonces, todo se va a conjugar a 2 metros del origen inicial del intestino. Y eso obviamente va a condicionar que no se absorba la grasa, que no se absorba el azúcar y que no se absorba también en cierto porcentaje el hierro, el calcio y la vitamina D, que para eso forzosamente tenemos que tomar suplementos de vitamina, forzosamente. Entonces, esta sería la solución o sería una de las opciones que existen para el paciente que ha vuelto a ganar peso una vez ya sometido a un procedimiento. Así es. El someterlo a un procedimiento de este tipo va a requerir un cuidado diferente, porque nos comentaba que en la manga gástrica exclusivamente el paciente absorbe todo normal, solamente es menor cantidad. Pero en este procedimiento el paciente ahora sí lo estamos como malnutriendo, podría decirse. Así es, sí, el paciente, obviamente que los requerimientos van a ser un poco diferentes a los de la manga gástrica. Es un procedimiento un poquito más agresivo, pero muy eficaz. Ahorita la corriente que va en cuanto a la cirugía metabólica y a la cirugía de obesidad es hacia el mini bypass gástrico, porque la manga tiene muy buen resultado, pero el mini bypass gástrico también tiene un buen resultado. Complicaciones que pueda tener el paciente, porque a veces tiene miedo y dice, ya me sometí a una cirugía, ahora someterme a una segunda, ¿existe más riesgo? ¿Los riesgos son comunes? Los riesgos de la cirugía de obesidad son el sangrado, la infección, y en la cirugía de obesidad son las fugas. ¿A qué me refiero con las fugas? Estamos uniendo una parte de intestino con otra, estamos cortando estómago. Entonces, el hecho de que se pueda abrir, o haya la posibilidad de que se abra una porción de eso que nosotros estamos cortando, engrapando y cortando, pues antes era algo más común. Ahora ya es un procedimiento tan común que ya no es, ya es algo raro que se presenten ese tipo de complicaciones. Pero en cuanto a las complicaciones, la más temida es que haya alguna fuga de algún sitio en donde se está uniendo un intestino con el estómago, como en el bypass, o cortando el estómago, como en el caso de la manga gástrica. Entonces, a grosso modo, sí existe la posibilidad de que un paciente, posterior a haberse sometido a una cirugía bariátrica, nos aumente de peso, pero tienen estas opciones que nos pueden hacer que el paciente mejore y nuevamente logre su meta, que es el perder peso y el mejorar su estado de salud. Así es. Doctor, ¿dónde podemos localizarlo para asesorías, preguntas, dudas, como una segunda opinión? ¿Dónde podemos Yo estoy localizado en el Hospital de la Familia, ahí es donde hacemos cirugía y donde damos consulta. Mi teléfono es el 686-946-2173 y el del Hospital de la Familia no lo sé. No te lo sabes, pero bueno, te ubicamos en Facebook, una página. En la página de Facebook es a través de Mexicali Obesity Solutions, o mi página personal, Dr. Marco Antonio Sariñana. A través de ahí pueden hacer cita, pueden comunicarse con nosotros, preguntarnos, en fin. Perfecto. Cosa. Pues agradezco que nos haya acompañado a esta emisión del programa Corpus y espero que nos estás mirando hayamos dado respuesta
a algunas de estas interrogantes que tienes con respecto a una cirugía bariátrica. Y lo más importante, la intención es que estés consciente de que probablemente si no estás preparado y si no llevas los cuidados adecuados, tu cirugía bariátrica no pueda ser de éxito completamente como lo tenías planeado. Nos vemos en una emisión más de este tu programa Corpus. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Berenice Bastidas y quiero darte los siguientes consejos. La cirugía bariátrica es solo un instrumento de apoyo para la pérdida de peso. Para obtener el resultado deseado, es necesario apegarse a un plan alimenticio adecuado y a un régimen de actividad física. La disciplina y la constancia harán que tengas el resultado deseado. No te pierdas la próxima emisión de tu programa Corpus con el Dr. César Medrano. Hasta la próxima.